Muy bien. Con su introducción en la tierra de Canaán, se inicia el conteo de ciclos de 70 semanas de años. Ahora, no estoy hablando de las 70 semanas de Daniel, estamos hablando de ciclos de 70 semanas de años. En la imagen que les voy a enviar, ustedes pueden ver que según estudios de Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, hay ciclos de 70 semanas de años que se dan. Por ejemplo, en esa imagen, ustedes pueden ver, dice, la imagen que se llama ciclos de 70 semanas de años o de 490 años. Se marcan a partir de la entrada en Canaán en 1586, 1585 a.C. Vemos 490 años que son 70 semanas de años, hasta el establecimiento bajo el reinado de Saúl en 1096. Luego viene otro ciclo que es de 490 años desde el establecimiento del reinado bajo Saúl hasta la servidumbre en Babilonia en 606. Ustedes pueden ver allá que prácticamente en 606, que es la fecha que les daba del inicio de la servidumbre, marca ese ciclo. Prácticamente se cierra. Y de allá comienzan prácticamente 161 años en el que no hay prácticamente, o sea, están desplazados los reyes, ¿no? Entonces vamos, pero abajo hay otro ciclo, miren, de la dedicación del primer templo de Salomón, 1006, hasta la dedicación del segundo templo con Zorobabel, 515. Hay 490 años, hay otros 70 grupos de años. O sea, en la era del primer templo son 70 semanas de años. Ahora, la era del segundo templo son prácticamente otros 490 años. En este caso, la era del tercer templo, que prácticamente se llama el templo de Herodes, porque recuerden que el segundo templo concluye con la remodelación del tercer templo bajo Herodes. Prácticamente tenemos 52 años hasta su destrucción. Pero ahí ustedes pueden ver que es importante porque prácticamente prácticamente el inicio de los 70 años, ahí están muy enmarcados, y el edicto real de Artajerjes está en el 445. Entonces es importante ver los ciclos de 70 semanas de años que el Señor propone, ¿no?, para su pueblo, y va guiando. Entonces, desde la entrada de Canaán en 1586 hasta el establecimiento del reino de bajo Saúl, 1096 a.C., pasaron 490 años, y desde el reinado de bajo Saúl, 1096, hasta la servidumbre en Babilonia, 606, hubo 490 años. Desde la época de la servidumbre, 606, hasta el edicto real del año 20 de Artajerjes, 445, la independencia nacional de Judá estuvo suspendida por 161 años, y con esta última fecha empieza la era mística de los 490 años, o sea, la última serie de semanas de año, que forman las 70 semanas en las profecías de Daniel. Desde la dedicación del primer templo en el segundo o décimo de Salomón, 1006, hasta la dedicación del segundo templo del año sexto de Darío Istapes de Persia, 515, hubo otros 490 años, y desde la dedicación del segundo templo, 515, hasta el 18 antes de Cristo, cuando Herodes reconstruyó, terminó la era del segundo templo, fue igual a aproximadamente 490 años. De una buena reflexión, al detenerse a pensar que la cronología del mundo es parte de un plan divino, si meditamos en los datos que nos arrojan las fechas, los sucesos más sobresalientes con sus respectivas fechas antes de Cristo, desde el pacto con Abraham hasta el inicio de las 70 semanas proféticas antes de Cristo, todas ellas nos van a reflejar que hay alguien que está guiando la historia. A ver, vamos a ver entonces los sucesos más sobresalientes con sus respectivas fechas desde antes de Cristo, desde el pacto abrámico
hasta el inicio de las 70 semanas proféticas. Comenzamos a ver este resumen. 2055 el pacto con Abraham. 1625 el éxodo, la promulgación de la ley. 1585 la entrada de Canaán bajo Josué. 1096 Saúl establece la monarquía. En 1056 reinado de David. 1016 reinado de Salomón. 1014 los cimientos del templo de Salomón. 1006 dedicación del primer templo. 976 Roboam, Israel se rebela contra Judá y pasa a ser un reinado separado bajo Jeroboam. 726 Ezequiel, rey de Judá, reinó por 29 años. 721 Israel, las 10 tribus son deportadas a Siria. 697 Manasés reina 55 años. 642 Amón reina 2 años. Josías reina 31 años, 640. 627 Jeremías empezó a profetizar. 625, 2 años después, nace Daniel. 621 reformas de Josías. 608 Joacim, 11 años. 606 Babilonia, Jerusalén tomada por Nabucodonosor y empieza la servidumbre. 598 Jerusalén es tomada de nuevo por los babilonios, cautividad del rey Joaquín. 589 Jerusalén sitiada por tercera vez por los babilonios y inicia las desolaciones. 587 Jerusalén tomada y destruida. 559 Ciro empieza a reinar en Persia. 538 Persia, Babilonia tomada por los medos y los persas. 536 Ciro sucede a Darío en el imperio, decreta la construcción del templo. 521 Darío Istarpes de Persia. 520 los cimientos del segundo templo. Ageo, Zacarías y Malaquías profetizan. Dedicación del segundo templo. 515. 485 Jerjes sucede a Darío, Asuero de la historia de Esther. 465 Artajerjes Longimano de Persia. 458 decreto de Artajerjes de hermosear el templo. 445 empieza el tiempo de las 70 semanas con el año 20 de Artajerjes. Jerusalén es restaurada con ese decreto de Artajerjes a Nehemías. 445. Inicio de la profecía de las 70 semanas. Saludos hermanos, les habla el pastor Salomón de la Cruz. Estamos desarrollando, basados en mi libro 70 semanas proféticas, y estamos en el capítulo número 3, que es causas de la caída de Israel y de la caída de Judá, que son prácticamente los dos reinos que se dividieron en el pueblo de Israel. Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos, príncipe sobre ellos. Recuerden ustedes, la tribu que llevaba la delantera en la peregrinación en el desierto, y se convirtió en la tribu más grande en número. Sin embargo, el derecho de primogenitura fue de José para Efraín. En primero de Crónicas 5:2 lo podemos ver. Efraín es el segundo hijo de José, al que Jacob reconoció junto con su hermano Manasés, pero con manos cruzadas. Acuérdense de ese hecho, poniendo sobre él su derecha, reconociendo que formaría un pueblo más grande y prestigioso, razón por la cual no podía ver con favor especial a Judá como las otras tribus la veían, ¿verdad? Los celos entre las tribus, aunque mantenidos a raya por la influencia personal de David y por el inmenso esplendor del reino de Salomón, produjeron una disgregación de la nación. Con la ascensión de Jeroboam vino el boom y el sistema de Israel en dos reinos prácticamente divididos en 1931. Esta división, según las profecías, se iba a anular con la llegada del Mesías y su reino, según Oseas 1:11 y Isaías 11:3. O sea que esa división en dos reinos, primero, no era la voluntad de Dios, y segundo, es parte de los juicios que estaban ellos cosechando en la ley de siembra y cosecha. Al rebelarse contra Judá, los israelitas, que son de las tribus del norte, también cometieron apostasía contra Dios, porque ellos, recuerden que prohibieron incluso el acceso para Jerusalén para ir a adorar.
Y al abandonar la adoración a Jehová, cayeron en una idolatría abierta y flagrante. Dios para eso usó el imperio asirio, fundado por los caldeos, según Génesis 10 al 12, a orillas del Tigris y con capital en Nínive para castigar a Israel, reino del norte, imperio que tuvo alternas de gloria y decadencia, así se iban desarrollando. Aunque se consideraba a Tiglat-Pileser I, alrededor del 1130 a.C., como el fundador del imperio asirio, su periodo más brillante de consolidación de este imperio y expansión fue desde los reinados de Asurdán III, 932 y 919, hasta Adad Nirari, que es 909-889. Ahora, el conflicto entre Asiria y los reinos hebreos inició en el reinado de Salmanasar III, 858-824, con Acab, quien detuvo el avance asirio en Karkar en 853. Contra él se aliaron Ben-Hadad, rey de Siria, y Acab, rey de Israel. Tiglat-Pileser III, 745-727, mencionado en 1 Crónicas 5:26, Opul, es considerado el fundador del segundo imperio asirio. Entre sus sometidos están Usías o Azarías de Judá, Joacás, Acaz, Manahem, Peca y Oseas de Israel, Rezón o Rezín de Damasco e Hiram de Tiro. Exilio, este rey exilió a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés también, 1 Crónicas 5:26. En ese tiempo es que se hizo la coalición de los países siro-palestinos para enfrentar a Siria, en el que Peca de Israel y Rezín de Damasco trataron de obligar a Judá a aliarse con ellos, y al no lograrlo invadieron Judá, causando grandes pérdidas prácticamente hacia sus hermanos. La falida alianza de Acaz contra Tiglat-Pileser con Rezín, rey de Damasco, terminó en su propia muerte. Así lo cuenta Segundo de Reyes 16, Segundo de Crónicas 28 también. Fue la vez cuando Acaz pidió la intervención de Asiria y Pulu devastó a Siria e Israel, atravesando Galilea y llegando a Filistea en 734, obligando a Peca y a Rezín a retirar sus tropas de Judá para proteger sus propios estados. Tiglat-Pileser mató a Rezín y reemplazó a Peca por Oseas, su vasallo, en 730. Es ahí que las tribus de Neftalí y de Transjordania fueron llevados a Siria, según 1 Crónicas 5:26, Isaías 8:21 al 9:1. Noten bien cómo va empezando prácticamente los destierros, dejando del norte solo su capital y un pequeño territorio. El capital, recuerden que era Samaria. Salmanasar IV en 722 prácticamente le sucedió al trono e impulsó tributos a Oseas, rey de Israel, pero al este último aliarse con Egipto y el asirio asedió Samaria e inició su toma sitiándolo en 724 a.C., lo cual acabó Sargón. En Primero de Reyes 20 está registrado esta historia, y Segundo de Reyes 17 también. Sargón le sucedió en 722, 3 años luego del sitio de Samaria, y fue él quien conquistó finalmente este mismo año Samaria. Según su inscripción, se llevó expatriados 27.800 hombres y trajo de otros lados pobladores a Samaria, dando origen así a una raza mezclada. También conquistó Carquemis, castigando al rey de Siria, e hizo desollar vivo al rey de Hamat, según Isaías lo menciona, enviando a su general a Astot, Isaías 21. A Sargón le sucedió su hijo Sennacherib en el año 705 a.C., pero para ello ya el reino del norte había perecido, así que hizo tributario a Ezequías, rey de Judá, quien luego se humilló ante Dios y lo liberó de los asirios, Segundo de Reyes 18. ¿Cuáles fueron las causas de las caídas del reino del norte? En el próximo audio lo explico. Bueno, en vista de que hemos ya prácticamente presentado la caída del reino del norte, vamos a continuación a explicar cuáles fueron las causas de la caída del reino del norte. Primero, la división del reino. Recuerden cuando se dividió el reino con el hijo de Salomón, Roboam, se debilitó grandemente. Luego también sus alianzas con otras naciones
los debilitó desde luego. Sus guerras internas contra Judá, al levantarse contra sus hermanos, bueno, eso los debilitó grandemente. La falta de integridad de sus reyes, de igual manera, fueron causal de su caída. Además, los regicidios, que fueron los asesinatos de reyes que sucedieron a otros reyes, así fue la sucesión en el Reino del Norte, y cambios de dinastías también muy seguidas, así como la vulnerabilidad de su último rey, Oseas, todo eso propició. Sin embargo, la principal causa de la caída fue moral y espiritual, es decir, de la idolatría de becerros de oro, según Oseas 4:17, y con todo Israel no está descartado de los planes de Dios, a pesar, o sea, esas expatriaciones, esas diásporas que tuvieron, prácticamente representan sí juicios de Dios, pero no en el sentido de que Dios los haya desechado, siempre mantuvo un remanente. De hecho, cuando uno lee posteriormente, años después, cuando ya no existía el Reino del Norte, Jeremías 31:9 declara que todavía hay propósito para el Reino del Norte, o sea, para Israel. 19 reyes, en la evaluación, 19 reyes en 9 dinastías, en tan solo 2 siglos de existencia, es decir, 209 años que duró el Reino del Norte, desde la división del reino en 931 a.C. hasta la destrucción de Samaria en 722, 10 de los reyes de los cuales murieron asesinados. Tras la caída de Samaria, que es capital de Israel, 722, Jerusalén, capital del reino del sur, o Judá, caería en 586 a.C., sobreviviendo solo 136 años más, soportando el vasallaje de Asiria y luego también, posteriormente, el de Babilonia. De los últimos 8 reyes, a partir de Ezequías, que reinaba en el sur cuando sucedió la caída de Samaria, el 13º rey de Judá. En ese sentido, eh, es muy importante saber esto. Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías, prácticamente solo 2 de ellos se consideraron buenos gobernantes, que son Ezequías y Josías. Decimos buenos entre comillas, ¿verdad? En días del antepenúltimo rey de Judá, es decir, Joacim, Nabucodonosor, el príncipe real de Babilonia, durante el reinado de su padre Nabopolosar, invadió Jerusalén y llevó cautivo al rey Joacim como prisionero de guerra, pero negociando con Babilonia fue regresado a su puesto real y Nabucodonosor en 605 al 562 en esa ocasión. Esa ocasión del 606 a.C. regresó a Babilonia sin más despojos que una parte de los utensilios del templo que se llevó a la casa de su Dios y a los príncipes vasallos entre los cuales estaba también Daniel. Eso ya lo hemos expresado. 5 años después, de nuevo Nabucodonosor, ya rey, invade Jerusalén, pero ahora no solo quería afirmar su supremacía, sino castigar a la rebelión. Y así llevó cautivo a toda Jerusalén, dejando solo a los más pobres. Es aquí que fue llevado Ezequiel, segundo de Reyes 24:14. Vean la segunda invasión, 5 años después. Mientras que los deportados recibían aliento de Jeremías, Jeremías 29:10, con promesas de bien, el rey Sedequías y el resto de Jerusalén que se quedó en tierra fueron advertidos de que la resistencia al decreto divino que los sujetaba al yugo de Babilonia les conllevaría a unos juicios mucho más terribles de los que ellos habían jamás conocido. Nabucodonosor volvería para exterminarlos y hacer de toda la tierra un horror y calamidad. Pero los falsos profetas alentaron al rey a una falsa esperanza y él les creyó y lo llevaron a la ruina final en el sitio en el 589 contra Jerusalén, resistiendo 18 meses, pero finalmente sucumbieron al hambre y no a la fuerza. La ciudad fue así entregada al fuego y a la espada, destruyendo el templo y todo prácticamente objeto deseable en 587. Esa fue prácticamente el inicio de las desolaciones. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, segundo de Crónicas 36:17 al 21. Muy bien, en la imagen que les he enviado
pueden ustedes apreciar precisamente la historia de Israel en su tierra en los dos periodos de 490 años que están bien enmarcados, y ustedes pueden ver de esos dos periodos cuáles son las historias que se ubican, y en el segundo periodo donde prácticamente se ubican tanto la caída de Samaria como finalmente el inicio de la servidumbre que prácticamente allí se va dando. Esto es que pese al castigo que había recibido el reino del norte, las reformas de Ezequías y de Josías y las exhortaciones de los profetas, la idolatría se había tan arraigado al pueblo que aunque ellos vieron lo que le pasó al reino del norte, pero el reino del sur no se arrepintió, sino se estaba tan arraigada la idolatría al pueblo que Dios usó a los babilónicos como un instrumento de juicio para castigar tanto a los asirios que destruyeron a Israel, al reino del norte, pero también los usó a ellos para disciplinar a su pueblo Judá, que finalmente fue llevado en cautiverio en 586 a.C., siendo Judá destruido y el reino terrenal de David dejó de existir sin ningún descendiente terrenal de su linaje para reinar, con la única esperanza de que aparezca el Mesías de la casa de Judá y de David. Entonces es algo muy, muy importante a, a considerar. Muy bien, ahora voy a concentrarme a hablar de los profetas judíos que anunciaron la destrucción de la nación de Israel. De hecho, en su momento voy a enviar una gráfica que también voy a estar explicando, y precisamente habla de los profetas que fueron prácticamente predicando durante ese periodo de tiempo, ubicando por allá a, a los ubicando por allá también a los a estos personajes en su periodo, en su tiempo de actividad. Entonces, algo muy importante que vamos a estar viendo. Les estoy enviando en este momento una imagen que dice los profetas hebreos. Pueden abrirlo. Al analizar en esa imagen de los profetas hebreos, se va a dar cuenta de que allí también vamos poniendo la cronología de cada uno de ellos, de cómo fueron ellos profetizando y cómo desarrollaron su ministerio. Los profetas desde Moisés hasta la monarquía, entre los que destacaron Samuel, Natán, Gad, Elías y Eliseo, se dirigían a los líderes, reyes y otros personajes, que reprendiéndolos por sus pecados, pero en forma individual. Sin embargo, a partir del 13º rey de Israel, que es Jeroboam II, a partir de él, que reina en 793, 753, reinó 41 años en Samaria, fue bisnieto de Jehú. Se inició a partir de él una nueva etapa en la profecía, apareciendo los primeros profetas, escritores y autores de la literatura profética. Estos nuevos profetas continuaron combatiendo las transgresiones y llamando a los reyes al arrepentimiento mediante amenazas y promesas, pero ahora se dirigían más a la colectividad del pueblo, ya no solo individualmente a los reyes, sino reprendiendo más los pecados sociales y nacionales que los males personales del rey. Ellos hicieron un gran esfuerzo para salvar al pueblo, o sea, casi en su último momento, en su último respiro, como un último intento, tratando de devolverlos a la fe, a su único Dios y a su ley. Pero al fracasar en su intento, entonces su mensaje cambió, anunciando la destrucción de la nación. Así su mensaje era más amplio que el de los profetas orales, que eran más predicadores. En tantos estos escritores ya predecían, y ahí se cumple 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21. Sin embargo, vieron ellos más allá del juicio. Sí vieron el juicio y lo anunciaron, pero ellos se concentraron a anunciar la liberación de un remanente fiel, y que éste sería restaurado a la Tierra Santa. Y con este último mensaje de restauración que viene después del juicio, animaron a los creyentes del pueblo a permanecer fieles pese a las desgracias nacionales. Para Israel, los reinos del norte, durante el reinado de Jeroboam II, encontramos a los profetas Amós y Oseas y Jonás, que también fue enviado a Nínive, los gentiles,
que siguieron inmediatamente al ministerio de Eliseo en época de Joás, 12º rey del norte, 798-682. Oseas y Amós también, que fueron otros profetas, señalaron que la prosperidad de ese reinado largo, de lujo, egoísta, opresión de pobres, terminaría en juicio de la nación, y esto se cumplió en tan solo 3 décadas, en su misma generación de ellos, subiendo 6 reyes más, que fueron Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas, de 5 dinastías distintas, juntos reinando solamente 41 años, en total 19 reyes del norte. Y así acabó el reino del norte. Los profetas de Judá fueron Joel, Miqueas, Isaías y Nahum. Profetizaron antes de la caída de Samaria y del reino del norte y la cautividad de las 10 tribus de Asiria, y lo hicieron en ambos reinos. Esto es algo muy interesante. Ustedes pueden ver ahí la cronología y ubicar cómo es que ellos profetizaron. De hecho, en la misma, el cuadro que les envié en la imagen, aparecen también, se llaman profetas preexílicos, porque fueron antes del exilio, tanto de Samaria como de Babilonia. Y luego los profetas exílicos, que son Jeremías, Ezequiel, Abdías y Daniel, y los profetas posexílicos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ustedes pueden ver en ese gráfico cómo está descrito cada uno de los profetas. Eh, Todos ellos anunciaron la caída del reino del sur y de Jerusalén, su capital, y fueron los profetas Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel y Abdías. Los 390 años del pecado de Israel, según Ezequiel 4:5, parecen haber sido contados desde la fecha del pacto de bendición a las 10 tribus, hechas por el profeta Ahías de Jeroboam, por lo que se parece ser que el segundo año antes de la división, esto es 977 antes de Cristo, primero de Reyes 11:29 al 39, da exactamente 587 años, fecha de la última invasión. En el año 627, Jeremías empezó a profetizar y lo hizo 40 años hasta la final caída o devastación total de Jerusalén en 587. Así que si miramos 390 años de pecados y 40 años de gracia, según Ezequiel 4, 5, 6, nos vamos a dar cuenta en la gráfica que yo les envío, que comienza en 977, donde está el pacto de bendición a las 10 tribus hechas por el profeta Ahías en Jeroboam, con Jeroboam, primero de Reyes 11, 29 al 30, hasta la última invasión, que es el inicio de los 70 años de desolaciones 587, da 390 años. Es interesante eso, pero antes de que se cumpla ese periodo de 390 años, hubo 40 años que Jeremías estuvo predicando, y esos 40 años, a partir del 627 antes de Cristo, son contados como años de gracia. Entonces los 40 años les había esperado para arrepentirse. Y es interesante porque los 40 años es un periodo que no es único en la escritura. Siempre hubo ese espacio de 40 años. 40 años del pecado de Judá, específicamente según Ezequiel 4:6. Jeremías profetizó desde el año 13º de Josías 627 hasta la caída de Jerusalén en el año 11º de Sedequías, es decir, 587 antes de Cristo. Entonces en el gráfico yo lo muestro claramente cómo está. Él había sobrellevado a sus padres durante 40 años en el desierto, así durante 40 años aplazó su juicio definitivamente contra el lugar de su morada. Segundo de Crónicas 36:16.